Me gustaría que subiera a este escenario con un fuerte aplauso Raúl del Cuadro, de Digital Planner, de Territorio Creativo, que va a ser el siguiente en enseñarnos muchas cosas. Bienvenido. Gracias. Te dejo el atril. Todo para ti. Me dejas, ¿no? Bueno, buenas tardes ya. Os animo a que sigáis tuiteando con el hashtag reunión de agencias. Mi handle es Raúl del Cuadro, para que luego podamos conversar y debatir. El título de la última ponencia es «La publicidad es sin anuncios, pero no sin publicidad». Ojo, la publicidad es sin anuncios, pero no sin publicidad. ¿Qué significa esto? Los consumidores cada vez están más hartos de la publicidad y de los mensajes de las marcas. Antes, cuando Dani os preguntaba cuántos os habíais sentido intimidados por la publicidad o habíais considerado publicidad intrusiva en los últimos meses, muchos os levantabais la mano. Al final, los adblockers cada vez están aumentando más. Los adblockers lo que hacen es que bloquean toda la publicidad o todo el contenido que los usuarios no quieren o no desean ver en sus navegadores. En España ya hay 5,5 millones de personas que tienen instaladas estas herramientas, lo que ya supone un 26% de toda la población internauta. Estos datos son complicados, es un dato preocupante también porque la mitad de los usuarios que no tienen instalado un adblocker no lo tienen instalado porque no sabe que existe este tipo de herramientas para bloquear la publicidad, es decir, estarían dispuestos a bloquear la publicidad. ¿Por qué la gente utiliza adblockers? ¿Por qué la gente no quiere ser impactado por esa publicidad? Pues porque la consideran intrusiva, porque interfieren en su experiencia de usuario. Al final estamos hablando de publicidad cuando entramos a ver un artículo en un medio, cuando vamos a ver algo que nos interesa, que nos impide poder o nos tapa poder ver ese contenido. También observamos cómo esta publicidad intrusiva en el entorno mobile, que cada vez es más frecuente su uso, nos impide y nos dificulta aún más que en desktop, ¿no? Pero los adblockers no son el fin. Al final, ¿cómo podemos salvar esta publicidad digital? Nosotros creemos que hay 3 pilares o 3 formas que nos pueden ayudar a hacer publicidad que sea efectiva, hacer publicidad que los usuarios no quieran evitar, publicidad que los usuarios quieran consumir. Vamos a hablar de microsegmentación, vamos a hablar de publicidad nativa y vamos a hablar de branded content. Empezaría hablando por microsegmentación. Antes comentaba Pedro todas las posibilidades que tenemos de acceso a la información de cara a los usuarios. Hay multitud de posibilidades tecnológicas que nos permite digital. Podemos medir todo, algo que los medios tradicionales o los medios más analógicos no nos permitían. Podemos conocer datos del usuario, puntos de contacto, relaciones con la marca. Tenemos acceso a un social CRM en el que podemos machear los datos que tenemos de nuestra base de datos con el comportamiento de los usuarios en digital. Todo este tipo de información puede ser muy útil para hacer mensajes detallados y para hacer publicidad que de verdad interesa al usuario. Al final, cuando tú al usuario le ofreces una publicidad que le puede interesar, la va a percibir como mucho más positiva y va a incrementar tanto la notoriedad y al final la oportunidad de negocio para la marca, que al fin y al cabo es el fin, ¿no? Hablamos también de publicidad nativa. ¿Qué es la publicidad nativa o lo que muchos llaman publicidad nativa? Es aquella que está dentro del medio, es decir, se adapta a las posibilidades y a las propias plataformas. Estamos hablando, por ejemplo, de una historia patrocinada en Facebook o de un artículo de branded content en una revista. Es publicidad que no interfiere en el consumo de contenido del usuario. Al final, cuando el usuario hace clic para ir a una noticia, por ejemplo, ve un post en Facebook de Yorokobu y quiere entrar en la noticia de Yorokobu, va a ver un artículo de una marca con algo que le va a interesar, no va a aparecerle un contenido o un banner que le pueda dificultar esa visión, ¿no? Es importante porque además la publicidad nativa se adapta a todo tipo de dispositivos. Comentábamos antes que uno de los problemas de los adblockers y una de los usos de adblockers era por todo el problema mobile. Al final, la publicidad nativa se adapta al propio medio. Además, es familiar. Es decir, tú cuando ves un post en Facebook patrocinado,
más allá de la frecuencia, está embebido dentro de la propia plataforma. Estás acostumbrado a entrar en Facebook, ver tu newsfeed y es un contenido más dentro de tu consumo. No está rompiendo con tu experiencia de usuario, ¿no? Entonces, ¿por qué no podemos aprovechar las características que nos ofrecen los medios, tanto a nivel creativo como a nivel técnico, para trabajar este tipo de publicidad en lugar de seguir con esquemas clásicos? Intentar replicar un modelo analógico directamente a digital. Estamos hablando de, por ejemplo, una valla publicitaria. Pues una valla publicitaria en el lenguaje digital sería pues, un banner o un mensaje que te sale de forma intrusiva. ¿Por qué no convertimos ese mensaje de esa valla publicitaria en un artículo de branded content, en un mensaje que construya y que pueda ser de valor al usuario? A eso nos estamos refiriendo con publicidad nativa. Muy al hilo de esto está el tema de branded content. El branded content lo hemos hablado a lo largo de los últimos años muchísimo y al final es algo que a veces perdemos la perspectiva sobre qué es el branded content, ¿no? Al final lo que queremos es dar al usuario un valor con nuestros mensajes. No simplemente que se sienta atacado o se sienta amenazado por publicidad, sino que le demos un valor, bien sea en código de entretenimiento, informativo o incluso de aprendizaje. Estamos hablando de, como comentaban anteriormente, de pensar en el usuario, ¿no? De ser user lover, ser fan-centric. Pensar en el usuario, en qué le interesaría y sobre todo ponernos en la piel de los usuarios, porque al final todos somos usuarios, ¿no? ¿Qué te interesaría a ti ver? ¿Qué publicidad te interesaría consumir o qué publicidad no te importaría recibir, más que nada, ¿no? Porque al final el problema no es la publicidad, el problema es encontrar una publicidad que interese al usuario. Por resumir 6 puntos que creemos que son importantes. Uno es eso, las estrategias de branded content, es decir, un contenido interesante para el usuario. Por ejemplo, hay medios como Vice o como BuzzFeed que trabajan muy bien todo el tema de branded content. Ellos prefieren o tienen una política que más que tener simplemente banners o tener publicidad que dificulte la lectura al usuario, trabajan conjuntamente con las marcas para crear estrategias o para crear acciones que ayuden a comunicar los valores de la marca sin perder las características de la plataforma y adaptándose también al tono del propio medio, ¿no? Creemos que ese es uno de los pilares del futuro de la publicidad. También el marketing automation. Al final tenemos que utilizar toda la tecnología que está en nuestras manos para intentar optimizar los procesos de conversión, tanto desde la captación del propio lead hasta la compra final. Al final es intentar impactar al usuario en el punto concreto en el que se encuentre el Customer Journey. Hoy en día recibimos muchos puntos de contacto, las marcas tienen muchos puntos de contacto con sus usuarios, ahora con el mundo digital, desde redes sociales hasta email marketing que acabamos de hablar, hasta un spot. Al final tenemos que centrarnos en hacer una estrategia multicanal bien integrada y analizar en qué momento del proceso de compra está el usuario, ¿no? Otro aspecto importante es, como comentaba, la hipersegmentación de la publicidad. Gracias a toda la información que podemos extraer de nuestros usuarios, comentaban antes, tema de si tienes hijos, si no tienes hijos, qué te gusta, qué tipo de música te gusta, qué sueles hacer el fin de semana. Y además hay que ver muy bien cómo tratar esos datos y en qué momento pedirlo a los usuarios. Comentaba antes Pedro que no es lo mismo que te mande un formulario sin apenas conocerte con múltiples preguntas que de forma natural puedan llegar a preguntarte o a encontrar información sobre los usuarios. También a través de estudios se pueden saber muchos consumer insights y podemos intentar construir los mensajes en base a los públicos a los que vamos a impactar. Y por último, que también se ha comentado a lo largo de la mañana, personalizar los mensajes. Al final estamos en un momento de la personalización, gracias a la información podemos, y también a las experiencias, ¿no? Al final el usuario, cuando consume una publicidad, estamos hablando de una publicidad real, una publicidad experiencial. Ya la comunicación ya no es unidireccional desde hace muchos años, es bidireccional. Tenemos que aprender a crear mensajes y a crear una publicidad digital que haga que los usuarios interactúen con la propia marca, que se sienten partícipes. Es decir, que, por ejemplo, tú haces un juego o desarrollas una acción
en una acción digital y tú haces que el usuario esté involucrado, que tenga que hacer algún paso para que suceda algo. Es decir, el propio usuario marca las normas de esa publicidad. Al sentirse mucho más involucrado, al final la notoriedad será mucho más positiva y al final es el fin de la marca, ¿no? Y ya por resumir, quedo muy rápido, la mala publicidad no va a ser efectiva. La mala publicidad no va a ser efectiva ni con ni sin adblockers. Al final, tengas o no adblockers, la mala publicidad no va a cumplir los objetivos de la marca porque no va a impactar de forma positiva en el usuario, no vas a generar oportunidades de negocio. Y los adblockers, yo personalmente creo que nos dan una gran lección. Los adblockers nos dicen o nos dan datos como que la publicidad no interesa, que hay publicidad, hay formatos de publicidad que desquician, que son molestos, que no son útiles. Y lo peor de todo es que la marca no vende o la marca no gana notoriedad positiva, ¿no? Entonces, como toda lección, los adblockers nos dan un aprendizaje, ¿no? Hay que quedarnos siempre con la parte positiva. Y es que, más allá de que puedan dificultar ahora mismo o puedan dificultar la fuente de ingresos, más que nada nos quedamos con la parte positiva y es que nos incitan o nos ayudan a cambiar las cosas, nos ayudan a detectar esas fórmulas que no funcionan, esas fórmulas que se están quedando obsoletas y que los usuarios están voluntariamente deseando evitar, para inventar fórmulas que sí que interesen a los usuarios, que sí que los usuarios quieran consumir y que al final quieran disfrutar y quieran disfrutar junto con la marca. Entonces, al final, lo que creemos es que el futuro de la publicidad digital, es sin anuncios, tal y como los conocemos hoy en día, sino que el futuro es sin anuncios, pero sí con publicidad. Muchas gracias. ¿Es el final?